Y vamos a buscar en el libro de Números, Números 20, capítulo 20. Números 20. Agua de la roca, justamente se titula este pasaje. Leemos, versículo primero de Números 20. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada, pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés, dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Pueden tomar asiento, ahora sí, descansar un poco mientras hacemos la reflexión. Estos domingos estuvimos atendiendo algunas cuestiones de la vida cristiana en las cuales tenemos que estar vigilantes, atentos. Israel está enfrentando un nuevo problema aquí, en el desierto. Recordemos que 40 años está vagando por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que van a entrar a la tierra prometida. En esos 40 años, estamos ya en el final de esos 40 años, enfrentan muchos desafíos, problemas, pruebas, conflictos. En este caso, como leímos, es el tema del agua. Estaban en el desierto, le falta agua. Ese es el nuevo problema. Todos enfrentamos problemas. La realidad nos desborda con sus problemas. Es una realidad que tenemos problemas. La sociedad, las naciones, cada persona, cada individuo tiene problemas. Es una realidad que vino con el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, que vamos a enfrentar problemas. Eso es una realidad. Como le pasó a Israel, le pasa a todas las naciones y nos va a pasar a cada uno de nosotros a nivel social, individual. Y cada vez que las pruebas llegan, los problemas llegan, sale a la luz lo que está en el corazón, cómo es la persona. Uno realmente descubre cómo es esa persona en medio de un problema grave. Sale lo bueno y lo malo. Las dos cosas salen. Lo positivo y lo negativo aparecen en los momentos más complicados. Recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes, el ejército alemán, el nazismo, iban conquistando, ocupando todos los países de Europa, la mayor parte de los países de Europa, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, los escandinavos, los del este de Europa, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Austria, todos esos países los iban ocupando y conforme los ocupaban imponían su política racial, racista, de persecución de las minorías, especialmente del pueblo judío. Su política que hacían en Alemania la difundieron por gran parte de Europa.
esa de tomar a los judíos, deportarlos, transportarlos en ferrocarril, llevarlos a campos de concentración, e iban imponiendo esa política en cada uno de estos países. Y algunas personas en las ciudades reaccionaban compungidos, con compasión, con misericordia, se compadecían de los judíos y hasta arriesgaban su vida por esconderlos, por ocultarlos. Surgía en ellos el brote de amor, de misericordia, de compasión por el ser humano. Y arriesgaban su vida, los protegían y hasta en algunos casos murieron. Fueron ellos también a los campos de concentración. En ese momento de problemas brotó lo mejor de ellos, la compasión, la misericordia. Pero en otros surgió la indiferencia. No les interesaba nada, ellos siguieron con sus vidas, brotó el egoísmo. Es decir, yo sigo mi vida, no me meto con nadie, no se meten conmigo, yo soy indiferente. Y otros, brotó lo peor, el acomodarse, el obtener algún bien, delatamos a este judío, nos quedamos con sus propiedades, quedamos bien con los que están ocupando el país, con los nazis, nos acomodamos, nos enriquecemos. El materialismo, la falta de amor al prójimo, de compasión, el egoísmo, todo eso también brotó. Y eso pasó en todos los países europeos. Hubo pésimos ejemplos y hubo magníficos ejemplos. Lo peor y lo mejor salió del corazón de las personas. En los mismos barrios, entre los vecinos incluso, fue así. Acá también, acá salió lo peor. En el caso del pueblo de Israel salió lo peor. Negativa fue la reacción. Empezaron a quejarse, llegaron al desierto, en un desierto no tenían agua. Pensemos que era una multitud, todo un pueblo, una nación numeroso, con muchos animales, y no tienen agua. Están en el desierto. Y en medio de esa situación, ¿qué surgió del corazón de ellos? Lo peor. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Para qué, Moisés, nos trajiste acá? Estaríamos mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto. Están rechazando todo el recorrido que hicieron, la liberación de Egipto, preferían la muerte. Todo lo malo salió del corazón de este pueblo, de Israel. En su gran mayoría, todos se plegaron a esto. No se podía esperar otra reacción realmente de Israel. Si uno repasa la historia de estos 40 años, lo que había en el corazón de ellos era rebeldía, incredulidad, idolatría. Constantemente tenían eso. Nunca habían creído realmente en Dios. Nunca habían confiado en el Dios que los había liberado. Y cada problema que aparecía brotaba eso, la idolatría, la rebeldía, la incredulidad. Salieron de Egipto liberados por Moisés, llegaron frente al Mar Rojo, veían que el ejército egipcio venía detrás y empezó, mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto, ¿para qué venimos acá? Cruzan el Mar Rojo y allí no llegan a las aguas amargas y otra vez se quejan, ¿para qué estamos con estas aguas amargas? Nos hubiéramos quedado allá. Después les falta comida, se quejan, ¿para qué estamos acá en el desierto si no tenemos comida? Dios les envía el maná. Después se quejan, pero solo maná, nosotros queremos carne, comíamos mejor en Egipto. Y Dios les envía las codornices. Y va allí Moisés a recibir las tablas de la ley en el monte y ellos están haciendo un ídolo abajo, un corazón idólatra. Y cuando llegan frente a la tierra prometida, allí dicen, no vamos a poder conquistarla, nos van a derrotar y lloran amargamente, vamos a fracasar. Siempre reaccionaban mal. No es extraño, eran idólatras, incrédulos, rebeldes, y eso brotaba de su corazón. Nunca habían creído realmente, nunca habían creído en Dios, nunca habían confiado verdaderamente en Dios. Y a veces, muchas veces las pruebas sacan a la luz que en esa persona no hay fe en Dios. Realmente no hay confianza en Dios, no conoce a Jesucristo, no tiene una fe sólida. Muchas veces las pruebas demuestran eso, que esa persona realmente no confiaba, no creía, no conoce a Jesucristo, que no tiene nada en lo cual apoyarse, no tiene sostén. Viene la prueba, lo sacude, tambalea, va para cualquier lado, despotrica, se queja, se rebela, porque no tenía fe, no confiaba en Dios. Eso hay que reconocerlo. A veces nos puede pasar, quizá a alguno de los que está hoy aquí le pasa.
que en medio de los problemas se sacude, se queja, no tiene certeza, no tiene de qué agarrarse, no tiene esperanza. Puede pasar, nos puede pasar, que realmente en medio de la dificultad uno no tiene algo en que apoyarse. Y si eso le pasa a usted, tiene que pensar seriamente en Jesucristo. Es el momento para detenerse, para pensar, para conocer, no a Jesucristo de un libro, de la historia, intelectualmente. Si a usted le pasa que no tiene estabilidad, que se sacude por la tormenta, que no sabe dónde agarrarse, que pierde la esperanza, que se queja de todo, tal vez deba conocer en esta mañana a Jesucristo. Un Jesucristo experimental, de verdad, que llegue a su vida, que usted pueda aferrarse a Jesucristo de verdad, encontrar el apoyo en Jesucristo. Jesús mismo dijo delante de la multitud: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Él ofreció esto. Él reconocía que el ser humano no tiene apoyo, no tiene dónde recurrir, no tiene sostén, no tiene esperanza. Vengan a mí y yo les voy a dar apoyo, les voy a dejar descansar, los voy a sostener en medio de la prueba. Si usted realmente en medio de la tribulación no tiene apoyo, no sabe a dónde tiene que recurrir, no tiene esperanza, esta mañana puede ser la oportunidad de acercarse a Jesucristo, de conocer a Jesucristo. Pero las pruebas, los problemas, no solo revelan cuando alguien no tiene fe en Jesucristo, cuando alguien no tiene ningún apoyo, no ha tenido ningún encuentro con Jesús, con Él. También las pruebas afectan a quienes son seguidores, son discípulos de Cristo, sinceros, genuinos discípulos de Cristo. A ellos también les afecta las pruebas, que son incluso cristianos fieles. A los cristianos también nos afectan los problemas. Los cristianos también tenemos problemas, dificultades, pruebas, adversidades. Quien dice que el cristiano vive una vida triunfante, exitosa, que no tiene nada, todo bien, miente. Así como aquellos que están sin esperanza afrontan problemas, nosotros también tenemos problemas. Afectan las pruebas a los cristianos. Y a veces cuando llega el problema a la vida, nos pueden afectar positivamente para crecimiento o negativamente. Nos pueden alejar de la fe. Hoy leímos el caso de Moisés y el pueblo de Israel. Moisés era un fiel siervo de Dios, un hombre reconocido, uno de los principales líderes de la nación, de la historia de Israel. No hace falta conocer de Biblia, ni ser cristiano. Moisés es un personaje conocido por todo el mundo, hasta ha visto películas. Moisés es el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, el que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es un gran líder nacional y todos conocemos esta historia, todo el mundo conoce algo de Moisés. Es un gran personaje, un personaje importante que sirvió a su nación, dio su vida para servir a su nación y para servir a Dios. Un hombre importante, valioso, uno de los grandes líderes de Israel. Sin embargo, en esta historia justamente vimos que no sale indemne, sin daño de esto, que lo afecta la prueba, que tropieza en la prueba. Siendo un hombre importante como fue, de su calibre, de su historia, de su entrega, su sacrificio, de su devoción a Dios, sin embargo, vemos que tiene dificultades en este momento. A él le afecta, le impacta la prueba. Moisés tiene una doble prueba ese día, un doble problema. Un problema real y otro que se lo crean, El problema real es que realmente tiene una nación que está guiando cientos de miles de personas con su ganado y realmente está en un desierto sin agua. Ese es un problema real, concreto, no es imaginario. El problema existe. Están en un lugar árido, sin agua. Sin agua, no hace falta explicar, no se puede vivir y el ganado tampoco. El problema es real, no es imaginario. Pero tiene un segundo problema, la gente. La gente lo rodea a él y lo cuestiona. ¿Por qué nos trajiste? Nos hubiera sido mejor quedar allá. Lo empiezan a criticar, a cuestionar, a presionar. Un pueblo rebelde que lo está presionando. Un segundo problema,
el agua y la gente que lo presiona. Doble problema tiene él, doble problema. Usted lo habrá vivido en algún momento. De pronto surge un problema, sí, el problema es real, pero tiene a la gente ahí que se queja, que hace un drama y un problema, y que en vez de ayudar complica más la cosa. Y uno tiene que atender el problema real y la gente que también está alrededor complicando más la cosa. Es un doble problema que está enfrentando Moisés en ese momento. Y finalmente esa presión lo termina desestabilizando, lo termina afectando. Lo lleva a que cometa errores, lo lleva a que cometa fallas, a tropezar. Y Dios le señaló a él y a su hermano que lo estaba ayudando, colaborando con él, Dios le señaló que cometió 2 errores, que tuvo 2 fallas en su momento, importantes. Tropezó en 2 formas. La primera es, le dice que no confió en Dios, no confiaron en Dios, ni él ni su hermano, puesto que ustedes no creyeron en mí, no confiaron en Dios. Detrás de su accionar, de cómo le habló al pueblo, de golpear allí con la vara 2 veces, la roca, se manifestó que él no confió en Dios, que él no confió en alguna forma en Dios. Dios le había dicho simplemente que hablara a la roca, a la peña, y iba a brotar agua. Es como que a Moisés le habrá parecido corto eso, poco. Esta situación merece más, esta situación merece que yo le hable a la nación, yo tengo que hablar y yo tengo que tomar parte, golpear la roca. Es como que no confío en Dios, con solo hablar a la roca se va a resolver este problema. Esto merece algo más, merece que yo hable, que yo participe. Con lo que Dios dijo, no alcanza. Con eso solo no resolvemos el problema. Hay que hacer algo más. Se requiere algo más. Dios es muy pasivo en esta situación. No confió en el plan de Dios. No confió. Hay que hacer algo más. Hay que hablar a la nación. Hay que golpear la roca. No alcanza con lo que Dios en este caso se quedó corto. Con esto no se resuelve. Dejó de confiar en la palabra de Dios y tomó cartas en el asunto. No confió en Dios. No confió en Dios y siguió su plan. Y en segundo lugar, Dios le dice que cometió un segundo error. Da un mal ejemplo al pueblo, un mal testimonio de Dios frente a la nación. Ni me santificaron, Moisés y Aarón, delante de los hijos de Israel. No me honraron, dieron un mal ejemplo. Sus palabras que hemos leído, su forma de actuar así intempestiva, su descontrol, su enojo, dieron un mal ejemplo, una mala imagen del Dios de Moisés. Repito lo que dijo Moisés: óiganme ahora rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Dios le había dicho: tenés que hablar a la roca, va a salir agua. Él empezó a dar un mini discurso frente a la nación y golpeó la roca. No siguió el plan de Dios, lo desobedeció evidentemente. Dios le dijo una cosa, él hizo otra. Para colmo se enojó, se salió de sus carriles, digamos, ¿no? Se salió fuera de sí, se enojó. Ahora, rebeldes, ustedes vamos a tener que hacer... Perdió el control, perdió el dominio propio. Se enojó, se irritó y ocupó el centro de la escena. Desplazó a Dios. Si usted leyó con atención, tendremos que sacar agua, tendremos, está hablando de Moisés y Aarón. Yo tengo que sacar agua para ustedes, nosotros tenemos que resolver esto y tenemos que darle agua a Moisés y Aarón. Y en vez de dejar que Dios obrara, y yo voy a golpear la roca 2 veces, se puso en el centro, como que él tenía que resolver el problema. Yo tengo que darles agua, yo tengo que golpear la roca. ¿Y dónde quedó Dios? ¿En qué lugar quedó Dios en esta historia? Se puso en el centro, como que él tenía que dar agua, como que él tenía que golpear la roca. Desobedeció el mandato de Dios, se irritó, no cumplió con lo que Dios había mandado y ocupó el centro de la escena como que él era el que tenía que resolver todas las cuestiones y Dios no figuró. Y el pueblo, el relato no lo dice, pero Dios lo da a entender, el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado.
El pueblo lo notó, lo notó. Si bien era incrédulo, conocía a Moisés. Y el pueblo se dio cuenta de que Dios le había dado una orden a Moisés. Y Moisés hizo otra cosa distinta. Se dio cuenta el pueblo. Se dio cuenta de que habló de una forma desmedida. Y que ocupó el centro. Siempre hablaba de Dios y ahora él se pone allí a golpear la roca, a hablar, a decir que tenemos que darle agua. El pueblo se dio cuenta del mal ejemplo. Dijo, ¿qué le habrá pasado a este Moisés? ¿Qué le pasa a Moisés en este día? Está distinto. Desobedeció a Dios, Dios le dijo una cosa, hizo otra, está irritable. Está allí hablando de que él tiene que dar agua. Se desubicó Moisés. El pueblo lo habrá notado ese día, el mal ejemplo que dio. Moisés, aquel que tanto había obedecido a Dios, que tanto había renunciado por servir a Dios. Recuerden que pertenecía a la casa de Faraón y renunció a todos los privilegios por identificarse con su nación. Que cuando Dios lo convoca va a hablar con el Faraón, da la cara frente al Faraón. Que cada día se levantaba para guiar a la nación, juzgar a la nación. Que dio las tablas de la ley al pueblo, que allí le transmitió todo acerca del tabernáculo, que siempre obedecía a Dios. Un hombre obediente, y que vio tantas maravillas. Piensen, ¿no? Maravillas que uno le hubiera gustado ver, ¿no? El mar rojo que se abrió, cruzaron en seco, y el maná que descendía del cielo, y la gloria de Dios en el monte, y la columna de fuego que los guiaba en la noche, la nube de día, tantas maravillas, las plagas en Egipto, todas las plagas, tantas maravillas vio que obró Dios. Y él, tan obediente a Dios, y con una vasta experiencia, no estamos hablando de un joven, de un hombre adulto, está en la etapa final de su vida, está en los últimos años de su vida. Es un hombre que tiene experiencia, recorrido, que ha visto maravillas, que ha visto el obrar de Dios, ha hablado con Dios, sabe gobernar una nación, dirigir, conoce el pueblo egipcio, tiene experiencia vasta, de largo recorrido en el final de su vida, obediente, que vio maravillas, con gran experiencia. De pronto enfrenta este problema, esta prueba, y surge lo negativo, y comete estos errores. Enfrenta momentos de duda, deja de confiar en Dios. Dice, no, Dios se quedó corto, tengo que hacer algo más yo. Deja de confiar en Dios. Y desobedece, pierde el control allí y ocupa el centro de la escena. Da un mal ejemplo frente a toda la nación. Terrible, ¿no? Porque ya muchos años había ido a esa nación y ahora le está dando un mal ejemplo, un mal testimonio de Dios. El obediente, el que vio maravillas, el hombre experimentado, deja de confiar y desobedece y da un mal ejemplo. Ninguno de nosotros que estamos hoy acá podemos sentirnos seguros frente a los problemas y haríamos mal si nos sentimos seguros. Nadie puede, ni yo ni nadie puede declararse: si tengo un problema, yo me voy a mantener firme, seguro, no voy a claudicar. Cometeríamos un error si nos consideramos así, seguros, imbatibles. No, a mí no me va a pasar. Yo no me voy a equivocar, yo no voy a tropezar. Un cristiano puede tener años de fe, muchísimos años de fe, conocer mucho de la Biblia, tener mucha experiencia, pero aún así no es imbatible, no está seguro. Tiene que cuidarse, puede fallar en medio de la tormenta, de los problemas. Y los dos aspectos en los que falló Moisés, justamente la confianza en Dios y el testimonio frente a los demás, son los dos aspectos que tenemos que cuidar cuando vienen los problemas. Esos dos aspectos en los que falló Moisés son los que debemos estar vigilantes, atentos y tenemos que cultivar, hermanos. El primero en relación a Dios. El primero en relación a Dios, vinculado con Dios. En medio de los problemas tenemos que confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en que Dios nos va a sostener, acompañar, que Él puede obrar, que tiene autoridad, que es poderoso. Cuando vienen las tormentas hay que seguir confiando. Hay que seguir confiando en Dios. Eso lo tenemos que tener presente siempre. Confiar, confiar y confiar en Dios.
Un ejemplo de confianza era David. David siempre había confiado en Dios, siempre confió en Dios. Y en distintas experiencias en su recorrido, en su vida. Él era jovencito, adolescente, y estaba cuidando las ovejas. Un trabajo que parece menor, pero que tiene sus riesgos. Allí en la noche, cuidando ovejas, de las fieras, los peligros, siendo muy jovencito. Y él había aprendido a confiar en Dios, en que Dios estaba acompañándolo, protegiéndolo, asistiéndolo, que le iba a ayudar, se veía un peligro. Había crecido confiando en Dios. Después, segunda etapa, fue ungido para ser rey. Pero allí también tuvo problemas porque era perseguido injustamente por los celos del rey Saúl. Y allí aprendió a confiar en Dios, que Dios lo iba a proteger, lo iba a guiar, lo iba a cuidar, tenía autoridad, estaba obrando. Siguió confiando. Y después cuando llega rey, tercera etapa, y allí también tiene que consolidar su reino, tiene problemas, tiene algunos tropiezos, y él, sin embargo, siguió confiando en Dios, confiando en Dios. En un trabajo desapercibido, como era pastor de ovejas, pero después en un trabajo ya de otro relieve, ¿no? Como rey, pero en todo él fue confiando en Dios. En cada etapa fue confiando en Dios. Y como fruto de eso, de esa confianza en Dios, al final de su vida, seguramente al final de su vida, escribe el Salmo 23. El Salmo 23, donde él cuenta de su confianza a Dios. Y él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor. La experiencia de haber sido pastor de ovejas, ungido para ser rey y después finalmente rey. La experiencia de él era que mi pastor está cuidando de mí, me está guiando. Mi pastor, no estoy solo. Tengo un pastor que me cuida, que me orienta, que me guía. Nada me faltará. Entonces todo lo necesario, lo realmente necesario, lo voy a tener. Aunque ande en valle de sombra de muerte, está queriendo decir, la peor de las pruebas, al borde de la muerte, cuando hay riesgo de perder la vida. En la peor de las pruebas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En lo peor que me pueda pasar, y me han pasado, pensemos al final de la vida de David, recordemos todas las experiencias que tuvo, allí estás conmigo. Yo tengo la confianza que estás conmigo. Y que está la vara que me va a proteger, el callado que me va a guiar, que me va a orientar. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. En todas circunstancias, la más difícil que pueda pasar y que ha pasado, yo sé que está el pastor al lado mío, que es mi pastor, personalmente allí está cuidándome, que me va a dar lo necesario, que no me va a abandonar, va a estar conmigo, que me guía, me orienta, me corrige, me protege. Esa era la confianza de David, un hombre que había aprendido a confiar en cada etapa de la vida en Dios, en los momentos más difíciles. Cuando vienen las pruebas, debemos seguir confiando en Dios. No debemos bajar la guardia. Hay que seguir confiando en que Dios está obrando, que tiene poder, que tiene autoridad y que Él sabe cómo está llevando adelante todas las cosas. Eso en relación con Dios. Y en relación con los demás, con las demás personas, con quienes nos rodean. Nuestro testimonio tenemos que cuidar, nuestro testimonio. Usted como yo habremos dicho en el ámbito que nos movemos, soy cristiano. Y después de que soy cristiano tratamos de dar el ejemplo, de hablar, dar una palabra de esperanza. En mayor medida, según el espacio que tenemos, tratamos de dar algún testimonio. Y entonces a partir de ese momento nos observan. Nos observan qué decimos, qué gesto hacemos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos. Y uno se cuida. Uno justamente trata de, si he dicho que soy cristiano, vamos a comportarnos como cristianos, vamos a dar un buen ejemplo. Y de pronto, allí si se nos escapa alguna palabra, algún mal gesto, algún mal hecho, alguna mala acción, tiramos años de testimonio y de buen ejemplo, lo tiramos todo por la borda, en un instante. Se derrumba todo el testimonio. Ah, mira, este era cristiano. Así son los cristianos. Así es el Dios en el que cree. Mira, este lee la Biblia y mira cómo es. No solo derrumbamos nuestro ejemplo, ¿no? Sino el ejemplo de Dios, el testimonio de Dios y de la fe cristiana. Una mala acción, una pequeña acción y sabemos que se derrumba todo. Y ya después, ¿cómo hacemos para retomar, para levantar? Importante tener el testimonio, dar el buen ejemplo.
Pablo había caído en la cárcel, finalmente. Injustamente en la cárcel, porque no había cometido ningún delito. Lo del apóstol Pablo era predicar el Evangelio y los enemigos lo habían denunciado y termina en la cárcel. En una cárcel en donde en esos tiempos no había muchas garantías, derechos ni nada de eso que puede existir hoy. Mucho peor de lo que soy, encadenado con un soldado romano. No puede visitar iglesias, no puede salir, no puede hablar con hermanos, injustamente en la cárcel, detenido, en una cárcel en condiciones deplorables. Es el momento del problema para Pablo, es el momento del problema, de la aflicción para Pablo. Sin embargo, él se preocupó por dar un buen ejemplo, por conservar el testimonio, la conducta de un fiel cristiano. Se cuidó, lo observó eso y se lo dice a los filipenses. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, estoy preso, es injusto, una situación que no me gusta, no puedo salir. Me han acusado falsamente, pero yo mantuve el testimonio, estoy hablando de Cristo, me estoy conduciendo bien y todos están observando, aún mis guardias, los romanos y todos los que justamente me están reteniendo, están observando que yo dije que soy cristiano, cómo me estoy comportando, mi conducta, mi esperanza, mi fortaleza, y ellos mismos están conociendo el Evangelio y se están acercando a Cristo. Él se dio cuenta de que había que hablar de Cristo, pero también conservar el testimonio, dar el ejemplo, y eso estaba impactando a los demás, el buen testimonio. En el momento del problema, porque Pablo no solo hablaba de Cristo y tenía buena conducta cuando todo iba bien, sino que justamente en el momento difícil, él hablaba de Cristo y conservó una fiel conducta, un buen testimonio. Y eso produjo un buen resultado. El Evangelio se extendió. Es difícil hacer esto, es difícil hacer esto. En el momento difícil, controlar lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, los gestos. Es difícil hacerlo de Pablo, no es sencillo. Por eso el apóstol Pedro nos recomienda: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios. Es decir, pongan empeño en tener una buena conducta, para que los que lo están observando allí alrededor de ustedes digan, esta persona tiene algo distinto, está reflejando algo distinto, tiene a Dios detrás, y miremosla, y vamos a conocer qué es lo que le pasa, y llegan al conocimiento de Dios, a través de nuestra conducta. Mantener en los momentos difíciles una buena conducta, un buen testimonio. Confiar en Dios. Primero, confiar en Dios y segundo, conducirse correctamente frente al mundo. Un buen testimonio. Parecen dos cosas sencillas, básicas. ¿De qué estamos hablando? Un cristiano tiene que confiar en Dios. Es inconcebible que no confíe en Dios. Un cristiano que se dice cristiano no confía en Dios. Un cristiano tiene que conducirse distinto, correctamente. No parece ninguna novedad esto. ¿Cuál es la novedad? Confiar en Dios y conducirse correctamente. Dos tareas básicas del cristiano, elementales, de alguien que se dice que es cristiano. Sin embargo, cuando llegó la dificultad a un hombre experimentado como Moisés, cuando le vino el problema, Moisés dejó de confiar en Dios y dio un mal ejemplo. Un hombre experimentado como Moisés tropezó en esto y dejó de depender de Dios. Y se desubicó, se enojó, empezó a hablar de más, se desbordó, tropezó en esto. Quisiéramos tenerlo, el aviso, ¿no? Un previo aviso de cuándo van a venir las pruebas y los problemas en la vida. Yo quisiera saberlo, no sé si quisiera saberlo. Sería medio amargante saber, ¿no? Que la semana que viene vamos a tener un problema, el mes que viene o el año que viene. Querríamos saber, va a ser económico, familiar, de salud o lo que sea, laboral. No existe preaviso de los problemas que vamos a tener. No existe. Ni de la intensidad, si van a ser graves o más o menos sobrellevables, qué tipo de problemas. No tenemos ningún tipo de sobreaviso. Eso depende de Dios. Dios lo sabe, los problemas que van a venir. Pero lo que sí podemos hacernos, hermanos, es prepararnos. Eso sí nos corresponde hacer, prepararnos, estar vigilantes, estar atentos en estos dos aspectos.
de conservarnos en la confianza en Dios, de cuidar nuestro testimonio. Esos aspectos tenemos que tratar de cuidarlos, conservarlos en todo momento, en toda circunstancia. Prepararnos para la prueba, para que cuando venga la prueba podamos responder adecuadamente, confiando en Dios, en su autoridad, su poder, en que tiene el control, confiando en Dios y cuidando nuestras reacciones, tratando de conducirnos siempre como cristianos. Es una tarea básica, pero no es tan básica, es difícil y tenemos que estar atentos a eso y obviamente necesitamos la ayuda de Dios, que Dios nos esté sosteniendo para poder ser fieles cristianos. Les pido, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a, antes de cantar y despedirnos, vamos a orar a Dios para cerrar.